Los edificios destruidos en La Habana, Cuba. Descubre parte de su proceso de restauración, su realidad y qué impacto causa todo esto en la sociedad cubana. Hoy les traigo un tema bastante interesante que muchos de ustedes de una forma u otra han reflejado su interés en el canal, sobre todo en el formato de shorts. Vamos a estar visitando varios edificios que en algún momento fueron unas completas joyas arquitectónicas y al día de hoy tienen una realidad bastante diferente. Y comenzamos este video desde la ubicación de uno de los edificios más icónicos de esta parte de la ciudad, que es el famoso edificio Bacardí. Mostrándoles sus alrededores, les cuento que una de las realidades de muchos de estos edificios a lo largo de la ciudad es el tema de la restauración, que llevan muchos años en este proceso y uno no sabe realmente cuándo va a terminar. Y algo que me gustaría mencionar es la especie de aislamiento que hacen con estos edificios para comenzar con el proceso de restauración, que de una forma u otra dificultan el tránsito de los cubanos por estas calles. Este como tal no viene siendo el caso porque, bueno, les estoy mostrando estas planchuelas y ven que se puede caminar perfectamente por esta calle. Pero bueno, este no es el único edificio que vamos a visitar en este video. Como dato interesante les cuento que esta joya del Art Deco se concluyó en el año 1930 y en su momento fue considerada la estructura más alta de la ciudad. Un ejemplo de lo que les estaba hablando anteriormente es precisamente caminando por Villegas y Aguacate. Este edificio, que realmente no sé si el futuro de su restauración es para un hotel, que ocupa prácticamente una manzana, y es ese edificio en restauración que ven cuando pasan por Obispo, para que más o menos se hagan una idea. Y bueno, desde que se está reconstruyendo hay que pasar por aquí. Este es el acceso peatonal, ¿saben? Para no interferir en el proceso de restauración. Y entonces como que toda la calle está cerrada y esta es la única vía para pasar por esta calle en específico. Este es un banco que hay por aquí, casi llegando a Obispo, y están estas divisiones. Es la única vía por la cual se puede entrar al banco. Y bueno, lo cogimos precisamente por Obispo para mostrarles el proceso de restauración del otro lado. Incluso ahora me estoy dando cuenta que aquí hay como una especie de propuesta para remodelar este parque. Este es el famoso parque de Obispo que siempre uno pasa por aquí. Parece que van a remodelarlo también. Entonces vamos a acercarme a la parte de la restauración de este edificio que está de este lado. Miren, aquí es una odisea pasar por aquí. Incluso antes había como más obstáculos y había que darle la vuelta a la manzana para poder pasar por esta zona. Y bueno, lleva bastante tiempo esto así, de esta manera. Y miren en qué condiciones se encuentra esto si quieres pasar por aquí. Al parecer esto va a ser un hotel porque miren ya la fachada de este lado. ¿Qué dice ahí? Bienvenidos a Metrópolis. Hotel Metrópolis parece. Viendo los constructores que están en ese proceso de restauración, me llamó bastante la atención que muchos de ellos tienen rasgos hindú o rasgos indios. Vaya, para no confirmarles, porque no puedo confirmarlo al 100%, de que la gran masa de trabajo que está en ese edificio es de procedencia extranjera. Si estamos hablando de este tema, un edificio que no podía dejar de mencionar, que está prácticamente a los ojos tanto del cubano como del turista cuando pasa por el centro de la ciudad o el centro de la parte histórica, es esta consecuencia de edificios a lo que era el antiguo Cine Pairé, está la antigua sala Kid Chocolate. Bueno, todo eso va a ser un hotel y todavía continúa en restauración. Realmente en estos edificios no tengo datos exactos de decirles desde cuándo comenzó la restauración, pero sí me causa una cierta nostalgia, sobre todo la parte de Pairé, que era una calle por la cual uno se desviaba o caminaba mucho para acceder directamente a el corazón de la ciudad. Ahora tienes que caminar por el medio de la calle para poder coger en vuelta Parque Central y seguir tu recorrido. En el mismísimo Capitolio, porque cubano que vive en La Habana ha pasado 500 veces por aquí, pero también la parte del turista. La persona que haya visitado Cuba en los últimos tiempos
es inevitable no voltear a ver esta obra en reconstrucción, que viene siendo la parte delantera. Y vaya, yo cada vez que iba, por ejemplo, a Prado, a Parque Central, a Obispo, La Habana Vieja, hace unos años atrás, yo y muchísimos cubanos pasábamos por esta calle, pero bueno, por el proceso de restauración no se puede caminar por ahí. Y aquí nos encontramos con el Hotel Saratoga, que también se encuentra en este proceso de restauración. Ya creo que van a ser como 3 años del suceso que ustedes saben que ocurrió tristemente aquí. Básicamente este viene siendo como un pequeño compilado de todos estos edificios que a lo largo de los años están en su proceso de restauración. Muchos de ellos supongo que no se hayan terminado en el momento preciso por la falta de recursos y de insumos, pero ahora vamos a hacer una pequeña visita de algunos que al día de hoy como que no los voltearon a ver, ya no le prestaron más atención, y vienen siendo las viviendas de muchos cubanos, edificios familiares que en algún momento o en su pasado eran unas completas joyas arquitectónicas. Llegamos a un ejemplo de lo que les acabo de mencionar, el famoso Palacio de las Ursulinas, que en la actualidad es un edificio familiar. El Palacio de las Ursulinas es uno de los pocos edificios en La Habana representativo del estilo neomudéjar. Fue construido en 1913 por el ingeniero José Toraya, amante de ese género arquitectónico, quien a través de los arcos de herradura y los polilobulados quiso recrear en su fachada elementos de la mezquita de Córdoba. Andando el tiempo, una parte del conjunto fue demolida y otros 2 inmuebles fueron erigidos representando la expresión morisca original. Su dirección es en la calle Ejido entre Sol y Muralla en La Habana Vieja. Ya estamos caminando más a fondo dentro de La Habana Vieja y algo me llama la atención. Uno siempre descubre cosas cuando hace los videos. Una especie de reloj de estos, de los súper reconocidos que ponen en edificios como el del Parque Central, que está incluido en este proceso de restauración. Para que se ubiquen del edificio que estaba hablando, era el famoso convento de Belén, que también está en restauración. Un edificio precioso en mi opinión, la verdad. Esta es otra de las realidades de estos edificios que ya no se restauran, no les dan como un futuro y pasan a ser viviendas o un edificio familiar, que vienen siendo los denominados solares, como pueden ver. Personas que vienen aquí y se quedan a vivir aquí. Que ese tema de las propiedades y cómo funciona, ya ahí sí estoy bastante falta de información. Así que eso es un dato que los voy a invitar a que pongan ahí abajo en la parte de los comentarios. ¿Cómo funciona esto de que un edificio no cumple la función que cumplía y luego vienen cubanos para vivir en los apartamentos de estos nuevos? De un convento saltamos al otro. Este es el de Santa Clara, que también se encuentra en restauración. Y miren, aquí están como que todos esos carteles que hacen alusión al proceso de restauración, de lo que se tiene planeado hacer. ¿Por qué cogimos por ahí? Bueno. Después de estos minutos llenos de arquitectura y realidades, me despido por el día de hoy sin antes invitarlos
a que dejen en la parte de los comentarios sus criterios y opiniones respecto a lo que pudieron ver en el video de hoy, que saben que siempre los estoy leyendo. Y también no olviden apoyar este video con un me gusta, compartiéndolo con un amigo y suscribirse a esta genial familia si aún no lo han hecho. Gracias como siempre por ver el video hasta el final. Nos vemos la próxima semana con mucho más contenido. Recuerden que yo soy Yonix y hasta entonces, pura vida.